Saludos para quienes están con nosotros en la mesa de esta tertulia de jueves. Esteban Valenti, buen día. Buen día a todos. Antonio Mercader, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Están leyendo y subrayando diarios y en el último momento. Ovenir Sartús, buen día. Buen día. Y como invitado volvemos a recibir en esta mesa a Fernando Escriña. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, ¿cómo están todos? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Se recordaban las caras, por lo menos? No? Y nosotros tres tuvimos unos cuantos años, ¿no? Como 6 años. Sí. Pero yo sigo escuchándolos. No, pero después que gana, es un privilegio, Después que gana Peñarol viene siempre. Sí. Suprema Corte declarará inconstitucional el impuesto al campo. El Poder Ejecutivo prevé subir otros tributos. Ese es el título del recuadro de tapa del semanario Búsqueda. En La República el tema también está. Título principal: Gobierno defiende decisión política del impuesto a la tierra. El Poder Ejecutivo defendió ayer la creación del impuesto a la concentración de inmuebles rurales y analiza implementar un plan alternativo para gravar las grandes extensiones de tierras si la Suprema Corte lo declara inconstitucional. Dice La República que añade que el tribunal ya se pronunció respecto a uno de los 127 recursos que han sido presentados. Búsqueda da algún detalle más. Dice que por 4 votos a 1, la Corte acordó esta semana declarar inconstitucional el ISIR, según adelantaron fuentes políticas y del Poder Judicial. Para compensar la pérdida de recaudación que derivará de eso, el Poder Ejecutivo buscará lograr el mismo ingreso introduciendo modificaciones a tributos ya vigentes que elevarán la carga a los actuales contribuyentes del cuestionado impuesto al campo. Ya tenemos un plan B, hay que afinarlo, pero lo tenemos diseñado, comentó una fuente oficial. Bueno, ustedes querían empezar con este tema, lo charlábamos antes de abrir los micrófonos. Es una noticia fuerte del día de hoy, claro. ¿Quién empieza? Mercader y Valenti se miran. Yo empiezo. Obviamente yo tomo como oro colado la versión de Búsqueda, siendo el boletín oficial de la Torre Ejecutiva y contando con un acceso tan privilegiado a las fuentes. A mí no me alegra, porque en realidad ustedes saben que yo soy oficialista, pero era bastante esperable. Catedráticos de primer nivel, algunos de ellos con clara orientación de izquierda, dijeron que era inconstitucional, por lo tanto no había ninguna opinión política, sino una opinión técnica. Pero es bueno recordar, porque de vez en cuando hay que acordarse, que esto fue lo que dijo el equipo económico verdadero, el que funciona, el que tiene 2 dedos de frente, porque también es un problema de capacidades. Es decir, con el tambor batiente de la redistribución de la riqueza, que de esto tiene, vamos a entendernos claro, el país recauda 10.000 millones de dólares de la DGI y esto representa el 0,3%, y va para caminería rural, así que no tiene mucho que ver con otra cosa que eso. Hay que tener capacidades técnicas, es decir, no es cierto que cualquiera hace cualquier cosa porque tiene buenas intenciones y objetivos revolucionarios. Eso es un verso que no se lo creyeron nadie. Y voy a decir otra cosa: todo lo que se está hablando ahora en materia de alternativas son todas cosas que se discutieron en su momento. ¿Por qué afectar un sistema que es como un sistema y buscar alternativas? Y una última cosa, hay que ver todas las consecuencias que va a traer esto, porque esto va a tener la consecuencia que hay que devolverle la plata a los que pagaron, que además vamos a estar un periodo elevado teniendo que financiar la caminería rural que se prometió, etcétera, con otros recursos. Moraleja, hay gente que se tiene que poner un poquito más modesta y menos calenturienta a la hora de promover cosas que después se transforman en un boomerang grande como un estadio centenario. Bueno, ante esta confesión de parte del oficialismo ya casi no nos queda nada por decir a quienes no compartimos desde el principio esta idea del ISIR. Tiene razón Valenti, digo, el equipo económico real que tiene el país, el que, como dice él, tiene 2 dedos de frente, el otro aparentemente no tiene ninguno, no sé si... la verdad ha demostrado muy poco dedo de frente en todo sentido. Pero digo, el equipo económico encabezado por el ministro Lorenzo en su momento estuvo contra el ISIR, pero además lo estuvo toda la cátedra. Era un impuesto inconstitucional por donde se lo mirara, y era previsible que ocurriera esto y que ahora todas las demandas interpuestas, salgan favorables a aquellos que demandaron.
con el consiguiente lío, el consiguiente engrudo que se arma ahora con el fondo que ya se depositó, el fideicomiso, el aporte que ya hizo el Poder Ejecutivo para la caminería rural, el problema de fondos con las intendencias, se afecta la relación con las intendencias de la cual se ha ufanado el gobierno nacional y que contribuyó a la realización de este impuesto. En fin, lo que revela es una enorme improvisación, tanta improvisación como la que surge ahora cuando se dice, bueno, no funcionó el ISIR, dicen que es inconstitucional, vamos a ver otros impuestos alternativos, porque siempre la vía es más impuestos, ¿no? Digo, la idea, bueno, no funciona este impuesto, inventemos otro. Bueno, vamos a ver si en el próximo aciertan y por lo menos logran que sea constitucional, ¿no? Sí, yo comparto lo de la improvisación. Yo creo que desde el inicio la sociedad uruguaya tuvo la sensación que este impuesto iba a contramano con la concepción incluso de la reforma tributaria. Era como algo descolgado, era como satisfacer la necesidad de un discurso que se hizo durante décadas y en el que creyeron muchos uruguayos, y que, como la economía es porfiada y la realidad es más porfiada aún, viene a demostrar que buena parte del desarrollo de nuestro agro se debe a la concentración, porque hay un problema de escala para un país como el uruguayo. Entonces yo creo que esto era algo previsible, y en esta materia no se puede improvisar, y mucho menos salir ahora a decir, bueno, si no es este impuesto será otro. Nos pasó con el IRPF y el IAS con los jubilados, es decir, como uno era inconstitucional, bueno, ponemos el mismo perro con distinto collar hasta que cierre. Es una forma más de sostener que lo político está por encima de lo jurídico, y bueno, y estas son las consecuencias. En cuanto a cuál es el plan B, aparece una fuente oficial diciendo en búsqueda ya tenemos un plan B, hay que afinarlo, pero lo tenemos diseñado, y luego agrega que ese plan implica incrementar la carga del impuesto al patrimonio rural y la contribución inmobiliaria, y gravar con el impuesto de primaria a los contribuyentes del ISIR, que se va a derogar. Esto último es lo que a mí no me cierra del todo, porque el impuesto de primaria tiene un destino específico. Primaria, ¿no? Sí. ¿Cómo es que se podría gravar con él a determinado tipo de productores para obtener recaudación para otro fin, para que es el de la caminería rural? Yo voy a esperar, no la entendí. ¿sabes? Yo voy a esperar porque creo que le van a tener que dar a quien corresponde hacer los ajustes que corresponde. Así que como es gente seria voy a esperar, antes que a Fuentes. Yo digo, probablemente existan los problemas de constitucionalidad que existen, y efectivamente, cosa que no es la primera vez que pasa, porque también le pasó al equipo económico oficial con alguna reforma tributaria que hizo, que se le declaró inconstitucional. Pero bueno, lo que sí siento o percibo es que el sector que se dedica a la agropecuaria ha estado poco grabado, aporta poco, en definitiva, comparativamente a las cargas públicas. Y bueno, este impuesto será simbólico, yo creo que sí, que tiene mucho de simbólico, pero de alguna manera pretendía compensar esa situación o marcar al menos simbólicamente que ese sector también debería aportar más en comparación. Eso por un lado. Por otro lado, no me parece muy feliz la idea de decir, bueno, entonces tenemos un plan B y vamos a cobrar lo mismo de otra manera. Me parece que cuando ocurre una cosa de esa, la lógica es tomarse un tiempito para estudiarlo, para pensarlo, y no seguir porfiando antes de pensarlo un poco, ¿no? Eso también creo que hay que decir. El tema de los tiempos no es desdeñable, claro, porque estamos a 2 años de la finalización de este periodo de gobierno, y esta era una medida importante, simbólica, pero importante. Y sustantivamente no era importante. solo simbólica. Hay una cosa que Sartú tiene razón. Hay en la carga tributaria distribuida en toda la sociedad el sector que más ha crecido desde el punto de vista de la producción. Se han enriquecido en gran forma. Se han enriquecido y lo han hecho bien, porque lo han hecho invirtiendo en tecnología, algunos mejorando sí, la otros producción. porque les aumentó el valor de la tierra, también, una barbaridad, pero que no movieran un dedo, ¿no? Pero el grueso de la tierra ha realmente producido un cambio radical. Después de Hernán Arias, el alambrado, los últimos años han sido de una inversión tecnológica y de la explosión de la agricultura como no se había dado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál fue el debate en ese momento? Si tenemos que tributar
tenemos que cobrar impuestos. Hay que cobrar impuestos a la renta. Hay que cobrar impuestos a la ganancia. Porque no es lo mismo 2.000 hectáreas en Cerro Largo que 2.000 hectáreas en Soriano. No es lo mismo. Yo no estoy defendiendo el impuesto. Estoy diciendo y además, pero que el sector está muy poco grabado. Yo creo que está poco grabado. Que también hay que hacerlo, porque yo estaba escuchando el tema de Paraguay. Hoy, en el mundo, ya, incluso el tema de la tierra, es un tema de equilibrios regionales. Está claro, nosotros nos enriquecimos y con todo este aluvión de inversiones por la situación argentina. No sea que nosotros empujemos a que miles de uruguayos se vayan para el Paraguay. Sí, porque acá estamos escuchando esto hace 5 minutos. Sí, sí. Uno de los factores que está de por medio de esa tendencia de uruguayos a invertir en tierra en Paraguay es que la tributación en Paraguay es muy baja. Claro, entonces no es el único, pero ese es un factor. Pero yo digo, tengamos en cuenta todos los factores. Yo estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con el principio de que efectivamente, si hay gente que gana mucha plata, no todo el campo está en el mismo equilibrio, en la misma situación, que haya un mecanismo transparente, claro, que esté dentro del espíritu de la reforma fiscal como un desarrollo de la reforma fiscal, para que aporte lo que tiene que aportar a la sociedad como concepto filosófico. Sí, yo escucho habitualmente la tertulia agropecuaria aquí, y también he escuchado a los voceros de la Federación Rural, la Asociación Rural y demás. Los he oído quejarse de los impuestos. Bueno, eso se quejan siempre. Perdón, pero siempre. Digo, no es un sector, yo no diría que es un sector que no esté grabado, hay una serie de impuestos impuestos específicos, de transmisiones rurales, etcétera, etcétera. Pero además cuando tú decís y se dice sí, ha tenido un crecimiento explosivo y demás, bueno, sí, ha habido años donde el valor de la tierra también se ha ido para abajo, como en algún momento se irá para abajo también, pero además, se ha crecido en base a una fuerte inversión. No se olviden que detrás de todo esto lo que hay es inversión en maquinaria, inversión en tecnología, es dinero que ha aportado a cada una de esas personas que se han endeudado para hacerlo también. Entonces no es tan sencillo como decir, bueno, este sector ha ganado plata, saquémosle más porque ha ganado en esta época. Bueno, muy bien, la pregunta es, cuando pierdan plata, porque hay vacas flacas y vacas gordas, ¿no? Cuando pierdan plata, ¿el Estado les va a dar de vuelta? ¿Les va a retribuir? Pero es lo mismo que se puede decir para cualquier otro, es decir, los demás pagan impuestos y cuando le va mal pagan también. Y el agro paga todos los impuestos. El productor agropecuario paga todos los impuestos, paga los mismos impuestos que tú y que yo, y además impuestos específicos. No paga lo mismo. Yo creo que, y bueno, tuve el privilegio de verlo desde el punto de vista de lo que es la inversión en el agro. El agro uruguayo ha tenido un cambio sustancial. Desde Montevideo a veces no apreciamos la profundidad del cambio, favorecidos sin duda por circunstancias internacionales, por los precios internacionales de las materias primas, por la política argentina, coincido con Esteban, que nos benefició enormemente porque se apuraron precisamente a castigar con impuestos a actividades que debían desarrollarse, y bueno, y el capital, como se dice, es muy cobarde y huye allí donde es recibido. Pero también hay un elemento a considerar que para mí es sustancial. Cuando los gobiernos improvisan, tienen estos golpes que son muy duros, pero además generan incertidumbre. Por ejemplo, estas declaraciones que hay un plan B, ya hoy nadie sabe qué es el plan B, y genera una incertidumbre. No la hace nadie, es el señor Fuente, porque si fuera alguna autoridad, vos podés discutir con esa autoridad. Creo que correspondería aclarar para la audiencia, porque Esteban permanentemente hace alusión a un señor Fuentes. No, pero no es una persona. Yo creo que, perfecto, porque me parece que para conocimiento de la audiencia, cuando está bien, nuestro compañero habla del señor Fuentes, se refiere a que a veces hay voces anónimas que informan a publicaciones, en este caso al semanario Búsqueda, le han informado. Entonces se suele decir fuentes serias o fuentes responsables. Entonces, cuando se habla aquí del señor Fuentes, se alude a esas voces anónimas que, según nuestro compañero Valenti oficialista, siempre es la Casa de Gobierno, la Torre Ejecutiva. Pero el que lo dice, no lo invento yo. Comentó a Búsqueda una fuente oficial. Pero es muy simple, la reunión de los parlamentarios, la reunión de los parlamentarios con el gobierno, publicaron la semana pasada una versión entrecomillada de toda la reunión que tuvo que ser grabada. Y la comida con el presidente de México también. Yo la encabecé con un titular, publico en UIPRES la versión que ofrece el vocero, el boletín oficial de la Casa de Gobierno, porque los demás medios de prensa no tenemos el privilegio de tener acceso al señor Fuentes. Desde la audiencia hay una cantidad de mensajes, pero uno de ellos, el de Carlos, tiene como destinatario a Esteban.
Me parece haber escuchado más de una vez a Valenti decir que no había dos equipos económicos en el país. Hoy parece que sí, que hay uno más inteligente, pero que además hay otro. Se lo dijo Fuentes. Hay uno con dos dedos de frente y otro sin dedos de frente. El problema es que se presenta, equipo económico hay uno, equipo económico que es el Poder Ejecutivo en su conjunto, comenzando por el Presidente de la República, es el que considera, eso no tengo ninguna duda, pero como se habla permanentemente, este impuesto fue elaborado por una parte, básicamente por la OPP, ¿tá? Y este es el resultado, porque además hace falta capacidad, hace falta una visión, y hace falta no hacer operaciones políticas a partir de improvisaciones técnicas. Y también reconocer que la realidad actual del siglo XXI no encaja en el rígido pensamiento dogmático de la década del 60. Y hay que empezar a aceptar esas cosas, que el Uruguay debe mirar el futuro en un esquema nacional, regional e internacional diverso a las utopías que veían, que hablaban de reforma agraria llevado a un extremo de prácticamente de minifundio, etcétera. El mundo cambió y el que no se adapta al mundo le pasan estas cosas. Termina saludando a la bandera y encima con un balde de agua. Otros comentarios de los oyentes a propósito de necesidad de introducir cambios relativos al agro. Dice Ignacio: si el aumento de valor de los inmuebles rurales se considera ganancia, también se debería considerar el aumento de valor de los inmuebles urbanos, preferentemente los situados en ciertos barrios en las capitales departamentales y en gran parte de la costa balnearia. Pero no habría que pensar también en tributación especial. Se paga muy distinto. Se paga, sí. Se paga muy distinto la contribución por un inmueble urbano que por un inmueble rural. O sea, que eso averigüenlo. Sí, no tengas duda. No hay duda que hay diferencia. Pero después hay otros oyentes que dicen que lo que quieren es que los del campo paguen las rutas y caminos que rompen. No quiero seguir pagando yo ese tipo de obras. La concepción es al revés. El Estado debe proporcionar la infraestructura, y este gobierno tiene en eso un debe muy grande, para que exista la producción y el desarrollo. Ese pensamiento, que me disculpe el oyente, es un está pensamiento equivocado. Socialista. Sí, pero está equivocado. Como vos producís, pero que el que rompe paga. No, está bien, no digo que no, pero llevado al extremo ese pensamiento, es al revés. El Estado tiene que hacer el esfuerzo de brindar la infraestructura para que el campo se desarrolle. Si no, ¿dónde está el país? Entonces volvemos a aquello que, como la discusión que se daba creo el otro día, por acá con el tema de la reparación de la vereda, que decía, no, a mí si no me limpian yo no reparo la vereda. No, señor, usted repare la vereda. Después cambie de gobierno si no le gusta, pero acá hay que cumplir las normas. Y la norma es que también te voy a decir una cosa, no rompe lo mismo. Está patas para arriba. Pero yo creo que el concepto de que el que rompe haga un aporte especial, si vos transportás 500.000 toneladas de madera, de soja o de madera, está bien que no pague con una bolsa de impuestos generales. Pero para hacer eso hay que hacerlo bien. Hay mecanismos para hacerlo bien. Sí, hay una cosa que hay que tener. Estamos dando por sentado que la mayor riqueza del campo o de la producción agropecuaria tiene que ver con inversión. Digo, no en todos los casos, porque el aumento del valor de la tierra y el aumento de precio de los productos no siempre no están relacionados con la inversión. Pero la productividad... Y hay otra cosa, perdón, no, está bien, pero digo, no todo es, yo conozco casos de gente que tenía una chacrita y esa chacrita ahora vale millones de dólares porque el valor de la tierra se multiplicó por 10. No te referías a la chacra de Pepe, ¿no? No exactamente, no, porque se multiplicó de repente por 10 el valor de la tierra. Porque es una chacrita, ¿no? Ahora, el otro problema que veo es que la gente eso lo percibe, lo siente, es decir, que ese sector se ha enriquecido y que no está grabado de la misma forma, ¿no? Eso es, y que además, por ejemplo, las grandes extensiones que han comprado algunas industrias en particular están además exoneradas de una cantidad de impuestos y tienen un régimen incluso especial, distinto al que tiene el productor rural común. Entonces también miremos yo no entiendo cuando tú decís que no está grabado de la misma forma. Yo, por ejemplo, conozco productor rural, ¿no? Importa maquinaria. ¿Tú crees que no paga los impuestos que tiene que importar? Perdón, carga nafta en su camioneta. ¿Vos sabés cuánto sale el gasoil? ¿El litro de gasoil en este país? No es la misma situación. ¿El litro de gasoil es más caro? No es la misma situación del hombre que tiene paga un sueldo, los impuestos todos los días. Pagas los impuestos que tú pagás. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. También el tipo que tiene 10 apartamentos paga su impuesto,
pero yo creo que hay que buscar un equilibrio. No hay que frenar. El impuesto a la renta afecta de una manera al asalariado que no es el que afecta al productor rural. Y yo creo que los que tienen más de 2.000 hectáreas por una vía constitucional tienen que pagar más, pero por una vía constitucional y bien pensada desde el punto de vista de la renta. ¿Ah? Es lo que yo pienso que es el concepto que se tuvo en la reforma fiscal. El campo siempre fue más patrimonio. Diego introduce otro ángulo a esta discusión, dice... Lo más lamentable de este tema es cómo las intendencias se comieron la pastilla y dijeron que sí al impuesto a cambio de la promesa de recursos. Bueno, de las intendencias se vienen comiendo muchas pastillas, ¿no? Lo de la patente es otra pastilla que se comieron de una dependencia ahora del Poder Ejecutivo, que las autonomías las dejaron por el camino, pero eso es otra historia. ¿Algún comentario más? ¿Te quedaba algo, Bonir? Me dio la impresión. No, sobre esto no, estábamos nomás el tema de caso. Yo quería decir que incluso las grandes invasiones como Montes del Plata o como está la madera, la ex Bosnia, UPM, tienen exoneraciones distintas, tienen un régimen muy particular. Pero eso fue acordado. No, ya sí, pero ya sí, eso fue dado por el gobierno. Yo estoy planteando que eso es cuando así. Orgullosamente el gobierno da sus cifras de exportación, si incluye estas cifras magníficas, muy fuertes de exportación, bueno, las está incluyendo, o sea que ha dado ciertas extensiones y ciertas ventajas a cambio de un sector productivo que no tenía. Y el desarrollo del interior, no nos olvidemos de que eso. este impuesto esté mal concebido no quita que haya una cuestión de fondo que sigue siendo cierta. Yo estoy de acuerdo con eso. Y también te digo, por esto desarrollo del campo, que hoy pasó de ser simplemente un elemento patrimonial a un elemento de renta, porque hace 10 años había 850 hectáreas que producían 850 kilos por hectárea de soja. Hoy eso se multiplicó por 1.000 y además se produce casi 2.700 kilos por hectárea. Es decir, cambió todo. Ahora, también cambió la legislación por los cuales los peones rurales tienen otros derechos y también fue cambiando toda la estructura. Por ejemplo, la diferencia entre los ingresos de Montevideo y el interior cambiaron radicalmente. Hoy la diferencia es pequeñita, antes era abismal. Y todo eso forma parte de una concepción. Ahora, el problema en el medio no es que podemos discutir la concepción y podemos no estar de acuerdo perfectamente. Ahora, lo que hay que estar de acuerdo es que las cosas hay que hacerlas bien. Hay que hacerlas legalmente. Hay que hacerlas con un criterio profesional y político correcto, y esto fue mal hecho. Pero conviene recordar que el aumento de productividad no ha venido como un milagro del cielo, sino que tiene que ver con la mayor inversión que se ha hecho, el mayor esfuerzo y el mayor riesgo que han asumido los productores rurales. Absolutamente. Declarar inconstitucional el ISIR, según adelantaron fuentes políticas y del Poder Judicial. Para compensar la pérdida de recaudación que derivará de eso, el Poder Ejecutivo buscará lograr el mismo ingreso introduciendo modificaciones a tributos ya vigentes que elevarán la carga a los actuales contribuyentes del cuestionado impuesto al campo. Ya tenemos un plan B, hay que afinarlo, pero lo tenemos diseñado, comentó una fuente oficial. Bueno, ustedes querían empezar con este tema, lo charlábamos antes de abrir los micrófonos, es una noticia fuerte del día de hoy, claro. ¿Quién empieza? Mercader y Valenti se miran. Yo empiezo. Obviamente yo tomo como oro colado la versión de búsqueda. Saludos para quienes están con nosotros en la mesa de esta tertulia de jueves. Esteban Valenti, buen día. Buen día a todos. Antonio Mercader, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Están leyendo y subrayando diarios y semanarios. El último momento. Venir Sartús, buen día. Buen día. Y como invitado volvemos a recibir en esta mesa a Fernando Escriña. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, ¿cómo están todos? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Se recordaban las caras, por lo menos? No? Y nosotros tres tuvimos unos cuantos años, ¿no? Como 6 años. Sí. Pero yo sigo escuchándolos. Pero después que gana, es un privilegio. Después que gana Peñarol viene siempre. Sí. Suprema Corte declarará inconstitucional el impuesto al campo. De dólares de la DGI, esto representa el 0,3%. Y va para caminería rural, así que no tiene mucho que ver con otra cosa que eso. Hay que tener capacidades técnicas, es decir, no es cierto que cualquiera hace cualquier cosa porque tiene buenas intenciones y objetivos revolucionarios. Eso es un verso que no se lo creyeron nadie. Y voy a decir otra cosa. Todo lo que se está hablando ahora en materia de alternativas son todas cosas que se discutieron en su momento. ¿Por qué afectar un sistema que es como un sistema y buscar alternativas? Y una última cosa, hay que ver todas las consecuencias que va a traer esto.
porque esto va a tener la consecuencia que hay que devolverle la plata a los que pagaron, que además vamos a estar un periodo elevado. El Poder Ejecutivo prevé subir otros tributos. Ese es el título del recuadro de tapa del semanario Búsqueda. En La República el tema también está. Título principal: Gobierno defiende decisión política del impuesto a la tierra. El Poder Ejecutivo defendió ayer la creación del impuesto a la concentración de inmuebles rurales y analiza implementar un plan alternativo para gravar las grandes extensiones de tierras si la Suprema Corte lo declara inconstitucional. Dice La República que añade que el tribunal ya se pronunció respecto a uno de los 127 recursos que han sido presentados. Búsqueda da algún detalle más. Dice que por 4 votos a 1, la Corte acordó esta semana de siendo el boletín oficial de la Torre Ejecutiva y contando con un acceso tan privilegiado a las fuentes. A mí no me alegra porque en realidad ustedes saben que yo soy oficialista, pero era bastante esperable. Catedráticos de primer nivel, algunos de ellos con clara orientación de izquierda, dijeron que era inconstitucional, por lo tanto no había ninguna opinión política, sino una opinión técnica. Pero es bueno recordar, porque de vez en cuando hay que acordarse, que esto fue lo que dijo el equipo económico verdadero, el que funciona, el que tiene 2 dedos de frente, porque también es un problema de capacidades. Es decir, con el tambor batiente de la redistribución de la riqueza, que de esto tiene, vamos a entendernos claro, el país recauda 10.000 millones